queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a uno de los destinos más alucinantes en términos de verdad, de inteligencia social y de una manera maravillosa de concebir la posibilidad de vivir entre los humanos, Noruega. Nosotros, después de Dinamarca, Dinamarca es el piso histórico de lo que van a ser estos pueblos más o menos a partir de 1500. Entonces, porque los va a someter a todos, va a crear la Unión Kelmar. Dinamarca va a terminar siendo un imperio por encima de todos y luego lo será Suecia. Noruega quedó en sándwich. Entonces, son noruegos los que van a ir a Islandia, y luego islandeses los que van a ir a América, a Groenlandia y América, y luego daneses los que van a dominar a Islandia y a Groenlandia y a las Feroes y a las Orcadas, como hablamos en el momento que estábamos hablando de Dinamarca. Entonces, estos países se relacionan los unos con los otros, en una época se dominan, en otra época se liberan, están profundamente entrelazados, sus lenguas son lenguas totalmente comunes, su pasado vikingo los hace partícipes de una historia totalmente entrelazada y por eso su península es una cultura propia en el planeta, distinta de todos. Son europeos hasta cierto punto, porque participan de la historia de Europa, pero de una manera muy diferente en su manera de concebir la vida, la ley, las costumbres, la sociedad. Sus caminos son diferentes, han tenido siempre otro tipo de opciones y esas opciones han sido sumamente interesantes. No carecen de oscuridades, no son perfectos. No es que no la hayan embarrado, es que aprenden, es que son capaces de aprender de lo que les pasa. Y esa capacidad de aprendizaje es la que les permite mejorar sus sociedades cada vez más en la medida de lo posible. Entonces, es ahí en la capacidad de aprendizaje donde realmente radica la razón por la cual son tan interesantes estos pueblos.
Entonces, nosotros para llegar a Noruega hacemos una pequeñísima aproximación a Suecia y es que pasamos una mañana todavía fría en Malmo y la noche la vamos a pasar en Gotemburgo, eso es Suecia. Pero solamente nos asomamos ahí en el viaje sin entrar todavía de lleno en lo que después sí sería el recorrido por Suecia. La mayor parte de este viaje va a ser en Noruega. Y va a ser en Noruega porque va a estar en los fiordos. En Noruega vamos a ver básicamente dos ciudades que son Oslo y Bergen, que son bellísimas, sobre todo Bergen es bellísima. Y más que todo va a ser un viaje de naturaleza. Va a ser un viaje por los fiordos. Va a ser un viaje donde vamos a quedar en una cabaña bastante aislada. Y va a ser un viaje, por lo tanto, contemplativo de meditación, donde nos vamos a encontrar con museos vikingos al aire libre, reproduciendo la forma de vivir, las aldeas, la forma como ellos forjaban las hachas en el hierro y la madera, y la forma como las mujeres vivían. De ahí es donde les contaba que las mujeres eran guerreras, porque pues pasaban tiempo solas y ahí había invasiones y ellas tenían que poder defenderse, lo mismo que si estuvieran los guerreros allá, ellas también eran guerreras. Entonces ahí es donde vemos la mayor cantidad de museos vikingos. La huella vikinga en Noruega es muy fuerte y es muy raizal, está muy entroncada en el paisaje mismo, en la percepción misma, digamos como en la concepción de Noruega. Esa es un país vikingo, indudablemente, y ellos pues son sus descendientes directos y tienen toda una identidad histórica con eso fundamental, pues porque el relato es glorioso, ¿no? Pues ellos realmente van a terminar llegando a América y van a terminar generando una identidad histórica tan avanzada como también será el caso de los vikingos en Suecia, y lo es en Dinamarca. O sea, como habíamos hablado un poco de la sociedad de los vikingos, de cómo esos niveles de instituciones políticas, de igualdad, de paridad, de acuerdos comunes, van a ser los antepasados de los parlamentos. Pues el Althing, lo veremos en Islandia, va a ser el primero y luego ellos conservarán ese sentido de democracia de los parlamentos. Lo que tienen de interesante es que tienen un sentido de la democracia muchísimo más desarrollado, en el sentido en que la democracia no es solamente el hecho de votar, sino una manera de pertenecer con derechos a una sociedad. En uno de esos fiordos vimos un pueblo donde nos contaron la historia de un pueblo minoritario en cuya vía hicieron un tren muy difícil de hacer, casi a contrapelo, porque ese pequeño pueblo tenía el mismo derecho de transportarse, sacar sus productos, comercializar su pesca y comer que cualquier otro. Entonces ahí empezamos por un derecho interesantísimo. El derecho de los pueblos a sacar sus productos a los puertos de comercio y poder comer de eso. Es decir, que el aislamiento geográfico no sea un impedimento, porque tienen el derecho a que el aislamiento geográfico también sea superado para ejercer un derecho. Entonces eso, digamos, para nosotros que tenemos geografías tan ignotas y gente tan imposibilitada de llevar sus productos y sus riquezas a lugares donde nos puedan beneficiar a todos, esto es alucinante. Ellos tienen en el círculo polar ártico, en la parte de arriba del mapa, hay un conjunto de lugares en el hielo que se llaman Laponia. Los lapones son nómadas, viven de los renos, llevan miles de años ahí. Y los lapones corresponden a Noruega, corresponden a Suecia, corresponden a Finlandia y corresponden a Rusia. Son tan remotos que en la época del estalinismo, Stalin no llegó ni siquiera a complicarle la vida, pues estaba muy lejos. Los lapones tienen su propia lengua y tienen su propia historia. En Noruega hay dos idiomas oficiales, el noruego y el lapón. Aunque los lapones sean pequeñas comunidades, también su lengua es oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que las pequeñas comunidades
tienen los mismos derechos que las mayorías, porque son parte de los noruegos y en la medida de tal participan de eso. Entonces es una de las cosas que nos va a llamar la atención, esos paisajes tan impresionantes. Yo toda la vida he amado la geografía. La geografía me ha desafiado la imaginación y me ha desafiado los deseos más alucinantes de conocer lo que dibujábamos, los mapas de ríos mudos, de penínsulas, de todas las riquezas de la geografía. Y cuando a mí me contaban en el colegio que los puntos más profundos de agua en el planeta son los fiordos y que los fiordos más profundos eran los noruegos, pues a mí eso me parecía un dato increíble, que hubiera estas estrechas formaciones que salen al mar, pero que son increíblemente profunda. Eso es tan profundo que uno puede estar sentado ahí en una banquita, como decir, de parque, en una costa donde usted podría mojar los pies, y ahí le llega un crucero de tamaño medio, ahí donde está la banquita con los pies, porque el nivel de profundidad es ahí, o sea, no es más adelante, es ahí. Eso es una cosa impresionante, es insondable el fiordo, y está rodeado de unas montañas verdes, y uno llega ahí por barco, está llena de lagos, totalmente llena de lagos, como también lo estará Finlandia cuando lleguemos allá, y ese ser acuático, lacustre, y ese ser escandinavo, y ese ser península, y ese ser mares, hacen que pues normalmente sean los mayores navegantes. Hoy por hoy lo que hacen son astilleros, barcos de exploración submarina, barcos de investigación científica. Todo lo que uno ve, esos barcos, los grandes barcos de custodio, eso se ensamblan allá en Noruega, en los astilleros, porque los barcos son el destino de estos pueblos que han conocido todas las formas de agua que uno se puede imaginar, un sentido de conservación ecológica por su entorno profundo y poderoso, no solamente por el pacto con la naturaleza, sino porque también no se puede imponer la propiedad, no se puede imponer el derecho de unos pocos sobre el derecho de la mayoría. Entonces, pues nadie puede hacer una obra faraónica en beneficio propio, porque eso no es considerado lícito ni siquiera decente. O sea, nadie puede pasar por encima del otro porque tenga más dinero para hacerlo. Eso va contra las costumbres y contra el sentido de sociedad. Eso no se les ocurre. Tampoco son ostentosos a pesar de tener todo el billete que tienen. ¿De dónde tienen el billete? Tienen billete porque tienen una gran cantidad de petróleo alrededor del Golfo. Inclusive ahora que han vivido tanto tiempo del petróleo, están buscando la manera de encontrar la fuente de sustitución de energía y de riqueza para poder mantener toda la boyancia de ellos como sociedad sin seguir explotando el petróleo. Están en eso. Y tienen un nivel de infraestructura loquísimo. Hay unos niveles de túneles que es como una estación de metro. O sea, hay una estación gigante, y eso de ahí salen diferentes túneles subterráneos iluminados. Son como mundos subterráneos altamente tecnológicos que sorprenden, como si uno estuviera en una autopista de primera línea, pero bajo la tierra. Entonces, los niveles, digamos, de avance tecnológico son muy notorios, descrestadores y tremendos. Y entonces resulta que en Oslo nos vamos a encontrar primero con la alcaldía. Allá en la alcaldía es donde entregan los premios Nobel. Y el tema de los premios Nobel es de la paz, los premios Nobel de la paz, porque los otros premios, los de literatura, los de física, los de matemática, los de química, se entregan en Suecia, los entrega la Academia Karolinska,
Aquí este de la paz lo entregan allá por explícita solicitud de Alfred Nobel, porque decía que en los asuntos, digamos, que la que estaba más involucrada con los asuntos externos era Noruega. Noruega y Suecia en ese momento son un solo país, porque Noruega va a nacer como país independiente después de que lo invaden los unos y lo invaden los otros en 1918. Entonces, y va a salir a partir no de una batalla, sino a partir de un compositor y de un escritor. Ahorita después voy a hablar de ellos, sobre todo de Ibsen. Entonces resulta que Alfred Nobel pues tiene toda la historia del hombre que inventó la dinamita para crear condiciones de infraestructura que permitieran que se atravesaran las montañas con herramientas tan poderosas que hiciera posible que se hicieran los túneles. Es el siglo XIX, es el siglo frenético en donde la revolución industrial modifica los paisajes de muchas partes del planeta. La idea de la dinamita era esa. Pero la naturaleza humana, que puede llegar a ser muy perversa, convierte la dinamita en un arma y mucha gente morirá por la dinamita, incluido un hermano de él. Lo que hace que Alfred Nobel se arrepienta y se sienta, digamos, contaminado por lo que era un invento que tenía otra intencionalidad totalmente distinta a aquella para la cual fue usado. Y de ese invento él hizo un billete enorme y ese billete lo destinó, en este caso de los premios Nobel de la Paz, lo destinó a premiar lo mejor de la especie, aquellos que amplían las fronteras del conocimiento humano, aquellos que entienden horizontes nuevos, que es todo lo que vamos a ver, y los premios de literatura que los vamos a ver en Suecia con nuestro Gabriel García Márquez, Papacito Divino, pero eso es en Suecia. Eso va a ser en Suecia, en Estocolmo. Aquí en Oslo están los premios Nobel de la Paz. Esos premios Nobel de la Paz que se hacen en la alcaldía, cuyas murallas están todas, cuyas paredes están todas completamente pintadas por toda la epopeya de las historias mitológicas y legendarias que hacen al imaginario de los noruegos. Allá ahí, digamos, esto es como un espacio grande, pero no es un auditorio, sino que es como es un pasadizo casi, ¿no? Y allá, pero tiene unas escalas donde uno se sienta y enfrente hay como un atril muy lindo, y allá fue donde Martin Luther King nos habló de su sueño, no es donde pronunció el discurso lo pronunció en plena marcha de los derechos civiles, pero es donde él va a tener el premio Nobel de la Paz por intentar, por acabar con el sistema de segregación racial que en el sur de los Estados Unidos existió desde el final de la Guerra Civil hasta el Acta de los Derechos Civiles. Allá fue donde Mandela y de Klerk hablaron y recibieron el premio por haber desbaratado el apartheid en Sudáfrica. Allá fue donde Oscar Arias van a recibir los premios por Esquipulas, los procesos de paz en Centroamérica, uno de cuyos miembros fue con nosotros, dos mujeres costarricenses. Una había sido la esposa de Oscar Arias y fue un honor tenerla entre nosotros, porque entre los viajeros en estos viajes han venido personas de otras geografías de nuestra muy querida patria grande. Entonces viajamos con ellas allá. En Europa del Este fueron unas mexicanas, aquí fueron estas mujeres ticas, y fue una cosa increíble compartir con ellas. Y en esos premios de paz pues están las personas que han hecho sus mejores esfuerzos porque la guerra no sea la condición de vida de un país. Eso, digamos, el Premio Nobel de la Paz es para quien ha contribuido con su vida, con su obra, con su gestión, para que la paz sea posible. Entonces allá uno se va a encontrar figuras, bueno, como Malala, por el derecho de la educación de las mujeres en el mundo. Uno se va a encontrar figuras como John Hume y David Trimble por la paz en Irlanda, poner fin a una guerra de 500 años. Y en el caso de John Hume, que murió hace poquito, John Hume fue un hombre que dijo que el futuro de Irlanda no podía ser su pasado, que no importa cuántas
problemas, guerras, odios llegaron a tener los irlandeses a lo largo de su historia, ese no podía ser ni su destino ni su futuro. Negándose John Hume a tener el horror, la oscuridad y el pasado como destino para el futuro, se propuso construir una paz en Irlanda. Él es el arquitecto de la paz en Irlanda. Hace poquito murió, y las generaciones que hoy permiten y consiguen y pueden caminar en una Irlanda libre le deben a este hombre. Durante 30 años él creyó en la paz en Irlanda. En una época lo llamaban el payaso de Irlanda porque seguía creyendo en la paz cuando zumbaban las bombas, cuando estaban en la inmunda. Él veía un país que ningún irlandés veía y se dedicó a construirlo. Él fue reverendo, fue docente, fundó un partido político, fue negociador. Este hombre, con David Trimble por los protestantes, logran que el futuro de Irlanda no sea su pasado, y por eso reciben el premio Nobel, porque son capaces de mirar tiempos diferentes a los tiempos que vivieron. Así como ellos, hay una gran cantidad de figuras. Nosotros tenemos un premio Nobel de la Paz por el proceso de paz en nuestro país, y Noruega fue uno de los países que nos dio también una mano muy importante en esta búsqueda de que nuestro futuro no sea nuestro pasado. Entonces, por ahí derecho uno va viendo una cantidad de historias de cómo los pueblos tratan de encontrar otra manera de vivir la historia, distinto de los dolores, los conflictos y los horrores que han atravesado. Henry Kissinger y le optó por el acuerdo de paz para poner fin a la guerra del Vietnam. No, la gente no tiene que ser regia, o sea, Henry Kissinger es un tipo súper cuestionable, pero ellos hicieron posible finalmente que terminara ese conflicto aterrador de 9 años de guerra de los Estados Unidos contra Vietnam, que le costó a los Estados Unidos 50,000 muchachos muertos y a los vietnamitas 3 millones de vietnamitas. Entonces, o sea, los que son capaces de encontrar el chiste, hacer que un pueblo no tenga el sufrimiento como destino, son los que se ganan los premios Nobel de la Paz, y los que están en las condiciones de poderlo hacer. El premio Nobel de la Paz, este ginecólogo de la República del Congo, que se ha dedicado a reparar los hímenes de las mujeres que han sido atacadas por la violencia sexual sistemática como arma de degradación en el Congo, y la mujer iraquí que fue violada, y empezó todo una reivindicación de que la mujer no sea territorio de guerra y no sea objeto de violación como forma de humillar a los seres humanos. Toda esta gente está allá. Se sienten los espíritus de quienes han querido hacer del mundo un mejor lugar. Eso es lo que significa un premio Nobel de la Paz, y eso es lo que tienen claro los noruegos, y es lo que uno se encuentra allá en la alcaldía. Uno se encuentra pasos de mejores sociedades, sueños de mejores posibilidades, y eso siempre es muy estimulante porque da la esperanza de que no todo ha de ser tan terrible como muchas veces parece, sin salida en la vida de la gente o de los pueblos o de las sociedades. Entonces, bueno, eso allá pues es el premio Nobel de la Paz. Les podría contar sobre eso como 5 podcasts, ¿sí? Pero bueno, estamos en Noruega, entonces hay que seguir porque, o sea, de eso me sé yo todos los chismes del mundo, porque ese es uno de mis objetivos en la vida. Entonces, ¿cómo no me va a parecer a mí la locura furiosa estar en Oslo? Pues imagínate, es uno de los sitios donde mi mayor imaginario campea con sus espíritus por ese lugar. Los premios Nobel de la Paz, por la paz como posibilidad histórica. Entonces, resulta que ellos, como les había contado en la introducción, ellos vivieron
en el 2011 un atentado, el equivalente dentro de su historia al que vivieron los Estados Unidos en el 2011 frente al ataque de las Torres Gemelas. Ellos tienen una isla, se llama la isla de Otoya, tienen muchas, pero hay una que se llama la isla de Otoya. En la isla de Otoya se les enseña a los muchachos la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que a la juventud la enseñan a convivir, ¿sí? O sea, no suponen que la gente tiene por qué saber qué es la democracia, sino consideran que la democracia es una pedagogía que se alimenta de una manera de enseñarle a la gente el respeto por el otro. Y eso es lo que hacen en la isla de Otoya, un laboratorio de democracia para enseñarle a los jóvenes a convivir en un sistema donde el bien común es el faro y guía de la sociedad. Entonces, allá sucedió que un personaje de la extrema derecha mató a 62 muchachos. Hay una película sobre eso también, 22 de julio, y además detonó un carro bomba en Oslo, donde mató otro poco de gente. Y este atentado tan grave, tan terrible en una sociedad que no tiene la prevención de andar pensando en ese tipo de conflictos y que no los tiene realmente, va a generar una reacción del primer ministro que va a ser una cosa increíble. Resulta que el primer ministro reconoce el dolor de las víctimas, honra a las personas que murieron, a estos jóvenes, frente a sus familias, frente a su sociedad, se hace uno con el dolor de ellos, pero lo que es más impresionante es que no llama a la retaliación, no llama al odio, sino que llama a profundizar los valores de democracia de los noruegos. ¿Por qué es interesante esto? Si esta gente muere por estar aprendiendo la democracia, la mejor manera de honrarlos es profundizando la democracia, no acabándola. Entonces lo que él dice es, digamos, son unas palabras muy especiales y muy sentidas, pero él dice que la mejor manera de ellos realmente honrar es siendo más democráticos, que no les van a destruir sus valores, que no los van a convertir en personas que se vuelvan totalitarias, porque entonces el atentado sí habría cumplido su objetivo, que es endurecer a un pueblo que trata de vivir con la ley del bien común y que lo que están tratando de hacer es fortalecer sus valores. Esto después de los discursos de retaliación del 11 de septiembre, donde la idea era vengarse del nido de la perra, y todas las películas que empezaron a salir en esa época eran vengadores. Eso Jodie Foster se volvió loca y eso no se le podía hablar a Clint Eastwood. Eso, mejor dicho, las películas de venganza se tomaron Hollywood. Las palabras de Bush en ese momento era de una retaliación segura que se convirtió en una cantidad de guerras de las cuales no se ha podido salir. En Afganistán están intentando hacer un proceso de paz con una dificultad, ustedes no se imaginan, tratando de salir de esa guerra desde el 2011. Irak sigue despedazado y luego siguieron otras guerras como las de Libia y la cosa se fue complicando. Entonces la diferencia entre un pueblo que decide sin ingenuidad, porque lo dice, sin ingenuidad, que la idea es reivindicar aquello por lo cual estos muchachos murieron, que era la democracia, en lugar de ceder al totalitarismo, en lugar de criar monstruos para combatir a los monstruos, nos dice de una sociedad completamente diferente. Ellos se reconstruyeron de eso. Estados Unidos sigue metido en guerras de donde no se puede habido salir, porque la retaliación lo llevó a ese terrible bosque donde Mandela dice que la venganza es un lugar, un gran bosque por donde uno se puede meter por cualquier lado, pero por donde es muy difícil salir. Entonces los noruegos nos dan esta lección. Noruega se convierte en un país independiente a partir de la obra de Ibsen y la música de Grieg. Eso es muy importante porque es distinto un pueblo que tiene un imaginario sobre un escritor, un dramaturgo, como surgimiento de Estado Nacional, y esto lo vamos a ver también con los finlandeses, frente a un pueblo que tiene como imaginario batallas. Porque las batallas dan un relato guerrero
un relato fundacional a partir de derrotas o victorias, mientras que la dramaturgia da un relato a partir de una conciencia literaria profunda. Y ese es otro maní, la cosa es muy distinta ahí. Ibsen, que es otra de las razones por las cuales yo quería ir a Noruega. Primero quería pararme en un parlamento donde un pueblo hubiera enfrentado la adversidad con decencia y dignidad. Eso fue lo primero que me llamó la atención en el atentado del 2011. Yo quiero estar allá, donde esas cosas se entienden desde lo humano y no desde la venganza. Y segundo, Ibsen. Ibsen es brillante. Ibsen, a finales del siglo XIX, entiende que los sistemas de dominación más poderosos en la sociedad se encuentran en lo micro, en las familias. Y escribe Casa de Muñecas. Entonces, Casa de Muñecas es una historia de Nora, que vive en una casa con sus hijas, en una casita que parece de porcelana, con su marido, todo muy titino, todo muy bonito, todo funciona divinamente. Pero un día, en una quiebra económica, en una circunstancia muy difícil, Nora le pide a un amigo de su marido un préstamo sin que le cuente ella al marido, como una manera de salvar la situación económica de la familia. Cuando el marido se entera, le importa más el perder la dignidad frente al amigo en tener que confesar que está en una situación económica difícil, pero fundamentalmente increpa a Nora por haber decidido. Y cuando Nora se da cuenta del tropel que se le arma por eso, se da cuenta que la casa de muñecas es una mentira, que ella está ahí mientras no piense, mientras no decida, mientras no sea un sujeto, mientras no sea una mujer. Si ella es una porcelanita y está tan decorativa como el color de las cortinas y con sus niñas como muñequitas, entonces ella puede seguir ahí. Pero una mujer de carne y hueso, con criterio, con decisión, con capacidad de raciocinio, no puede vivir en una casa de muñecas, porque una casa de muñecas es una enorme y ornamentada mentira. Y eso es lo que nos cuenta Ibsen, porque la tiene clarísima, pero clarísima, ¿sí? Eso lo han representado en todos los iberoamericanos de teatro, todos los teatreros del mundo. Cuando Ibsen empezó a hacer estas obras, la gente se le paraba de los teatros y salía espantada, porque el nivel de espejo que llegó a presentar acerca de la doble moral o de la naturaleza de la dominación era tan profundamente impactante que la gente no lo podía soportar sentada, y aún ahora la vigencia de sus obras es cada vez mayor. Hay una que a mí me parece absolutamente sensacional, se llama El enemigo del pueblo. En el último Festival Iberoamericano de Teatro la vimos, la trajo un grupo alemán, traída a la actualidad, y era tan actual que era la locura furiosa verla. Entonces resulta que El enemigo del pueblo es un pueblo que tiene un balneario y una fábrica. Y el balneario es el sitio de lo que vive el pueblo, o sea, del turismo, y la fábrica es la que le da empleo a la gente del pueblo. La fábrica queda en la parte de arriba de una montaña. Y resulta que el pozo de donde se alimenta el agua del balneario empieza a enfermar a la gente. La gente se empieza a enfermar. Lo primero que van a hacer es culpar a los extranjeros, que no son ellos, que eso debe ser los extranjeros que van y llevan enfermedades al pozo. El viejo truco. Y resulta que dentro de la familia que posee el pozo y que posee la fábrica, hay un médico. Y el médico se pone a examinar el pozo y llega a la conclusión de que el pozo está contaminado por vertederos de la fábrica, que tocaría parar un poco el turismo del pozo y llegar y volverlo totalmente a limpiar, y tocaría o cerrar esa fábrica o hacer algo con los desechos que se evitaran que se volvieran el vertedero del pozo. Cualquiera de las dos soluciones tiene un impacto económico muy profundo sobre el pueblo, por lo que significa cerrar el balneario y por lo que significa cerrar o modificar la fábrica. Por lo tanto, deciden que el problema no es la contaminación del balneario, ni los vertederos de la fábrica, sino el médico que lo dijo. O sea, el problema no es la contaminación, el problema es la verdad. Y se vuelve el enemigo del pueblo y
Toda la familia le voltea la espalda, lo desheredan, el pueblo lo juzga, el pueblo lo señala, el pueblo lo condena, porque cualquier cosa es más fácil que enfrentar la verdad de lo que está pasando. El enemigo del pueblo es el que devela la verdad, el que rompe la ley de la mentira, que hace conveniente que una mentira se pueda mantener porque a todo el mundo le conviene creerla mucho más allá que enfrentar la verdad. Ese es el enemigo del pueblo actual de dar alaridos. Hay otra de una mujer, espectros, que se casa con un corrupto. Ella sabe que es un corrupto y lo apoya, o mejor dicho, se hace la pendeja. O se vuelve cómplice pasiva de él, pensando que de alguna manera algún día ella va a poder enderezar a ese hombre. Ella no lo endereza. Termina siendo cómplice de un corrupto, y cuando él muere ella intenta que ese dinero mal habido, que ella siempre supo que era un dinero mal habido, que era un dinero de los otros, pudiera de alguna manera redimirse haciendo una obra de caridad. Va a crear un orfanato, y resulta que el orfanato se quema. Y toda la inversión de ella se quema y no queda nada recuperable de haber pasado todos esos años al lado de un corrupto, creyendo que en ello había alguna virtud. Entonces las obras de Ibsen son así de duras y son tan reales y tan actuales, porque él entiende la minucia de los mecanismos de micropoder que se traducen en la vida cotidiana. Por eso es que Ibsen es un grande. Y uno ve el teatro donde se presentaban las obras de Ibsen y la estatua gigantesca de Ibsen en la plaza en Oslo, y uno siente el poder de un hombre con una lucidez enorme que decidió transmitir sus verdades a través de la dramaturgia. No era un novelista, era un dramaturgo. Sus obras no son novelas, sino teatro. Se representan y siguen estremeciendo a todos los que una y otra vez vemos las obras de Ibsen. Entonces, resulta que el imaginario de los noruegos es una cosa completamente diferente. El rey Hakonen va a ser rey por plebiscito una vez que en 1918 se independice Noruega, y lo va a hacer porque él considera que su propio pueblo tiene que tener la potestad de elegirlo, para que él sienta que es respaldado y no impuesto como rey de los noruegos. Entonces, el nacimiento de ellos como país, como les digo, bastante reciente, porque son muy antiguos, son muy antiguos, y su historia totalmente entrelazada con Suecia y Dinamarca va a ser alambicada, compleja, pero ellos como noruegos salen así. Ellos no se van a meter en la Unión Europea, porque en la Unión Europea están todos los que los han invadido. Entonces, pues ellos no se sienten cómodos ahí, ni al lado de los suecos, ni al lado de los daneses. Entonces, no, gracias, yo aquí nomás, tú tranquilo. Son parte de la OTAN, son parte de las Naciones Unidas, son parte de todo lo demás. Pues no son parte de la Unión Europea, son los únicos que no lo son. Entonces, ellos empiezan a tener una vocación para la paz, que la tienen desde el principio. Y resulta que ellos son, pues, pueblos de invierno. Fuimos en una parte del viaje, fuimos a las grandes plataformas de esquí donde se dan los Olímpicos de invierno. Y entonces resulta que ahí, en ese lugar, pues que es alucinante, porque ellos han sido 2 veces sede de los Olímpicos de invierno, ahí había un museo al interior de las plataformas de esquí. Y yo me metí en el museo, y resulta que en el museo había, primero, cuando ellos tuvieron
la sede de 1994 era la guerra de los Balcanes. Bosnia-Herzegovina sangraba, Sarajevo sangraba. Y ellos hacen de toda la inauguración y de todo el evento una manera de convocar a la paz y pedir la paz para los Balcanes en un momento en que nadie estaba poniéndole cuidado a los Balcanes, porque Sarajevo murió sola y nadie la ayudó. Eso lo vimos en el viaje a los Balcanes, como Sarajevo durante tanto tiempo fue ignorada, pues 6 años de cerco y nadie fue a darles pues un vaso de agua. Eso fue una cosa muy dura, hasta que ya al final, pero ya cuando se hace la paz de Dayton, esta gente ya ha sufrido lo insufrible. Noruega sí, Noruega tiende toda su mano a Bosnia-Herzegovina y lo hace a través del simbolismo olímpico, que es absolutamente descomunal. Y resulta que en 1948 también fueron sede de los Olímpicos de Invierno. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un paso amargo para los noruegos, porque ellos tuvieron un golpe de Estado de una fracción pro-nazi que se alió con Hitler y al mismo tiempo trataron de declararse una neutralidad. Los atacaron los aliados, después se pusieron de parte de los aliados, tuvieron un gobierno en el exilio. O sea, el paso de Noruega por la Segunda Guerra Mundial es terriblemente confuso, porque tienen un gobierno en el exilio y tienen un gobierno en el poder que es aliado de Hitler, y una resistencia de Padre y Señor nuestro que llega al punto de bombardear uno de los lugares en donde se estaban haciendo los experimentos de agua pesada que se estarían haciendo para la bomba atómica. Ellos también sirvieron de señuelos para la posible invasión a Normandía, porque se sabía que iba a haber un desembarco, pero no por dónde. Entonces muchos hicieron operaciones señuelos, es decir, operaciones para llamar la atención de los alemanes, de manera que empezaran a creer que iba a ser por ese lado. Una operación señuelo es peligrosísima porque usted está llamando la atención del lobo para que se lo trague a usted y no vaya a mirar dónde sí es la operación. Entonces la resistencia de los noruegos va a ser muy grande. Este régimen que dio el golpe de Estado entregó a 1.000 judíos. Y la resistencia fue absolutamente impresionante tratando de salvarlos. El país quedó roto en esa dualidad. Cuando terminó la guerra, Quisling, que fue el hombre que, digamos, que fue el aliado del nazismo, él y su gobierno fueron ejecutados por alta traición en el castillo de Noruega. Y Tobrin, que fue el otro artífice de esta macabra alianza, se suicidó y el rey volvió del exilio. Y después de la Segunda Guerra Mundial y este trago tan amargo y tan terrible y tan duro en la historia de ellos, él va a liderar uno de los estados benefactores más impresionantes que existe en la actualidad, porque ese no lo han recortado. Pero mi cuento con los deportes va a que cuando tuvieron la sede de los Olímpicos en el 48, imagínense, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, muy bravos con los alemanes por la situación tan espantosa en la que los pusieron, es la duda: ¿recibimos a los alemanes en las Olimpiadas o no? En los Olímpicos de Invierno. Y si los recibimos, ¿les damos la mano? ¿Los dejamos desfilar o no? ¿Qué prima? ¿El odio, la bronca o el espíritu olímpico? Que es de lo que se tratan los Olímpicos, los de invierno como las Olimpiadas, digamos las que son en julio, y deciden que el espíritu olímpico va a primar. Invitan a los alemanes y los alemanes desfilan y ellos les dan la mano, porque una cosa son las guerras y otra muy distinta las Olimpiadas. Es un debate profundo el que van a tener, pero dicen no, respetemos el espíritu de la construcción de un mundo diferente. Y fíjese que eso no pasó en los otros Olímpicos, porque entonces acuérdese que en unos Olímpicos en la Guerra Fría vetaron a Moscú y en los otros vetaron a los Estados Unidos y vetaron a Moscú por la invasión a Afganistán, y entonces luego cuando fueron en Rusia vetaron a los Estados Unidos porque los habían vetado a los otros, lo que se traducía en que un poco de atletas perdieran sus mejores años en toda esa época. Entonces manejo geopolítico del espíritu olímpico, los noruegos dicen no, el espíritu olímpico prima. Y aquí vienen los alemanes y juegan y jugarán, porque ¿qué hacemos? Entonces hacen un estado benefactor de dar alaridos
Ellos empiezan con las pensiones, en 1913 le van a dar a las mujeres el voto, uno de los muy primeros estados que van a dar el voto a las mujeres. Entonces, la educación como un derecho. O sea, la educación no es ni un lujo, ni un tema de élite, ni una oportunidad casuística del destino. La educación es un derecho. Todo el mundo tiene derecho a la educación en Noruega, como lo tiene en Finlandia, ¿sí? Porque la principal posibilidad de una democracia y de la sostenibilidad de un pueblo en el futuro es la educación. O sea, los pueblos que son durísimos, durísimos, durísimos y los que han logrado cumbres en el desarrollo de las sociedades es porque han entendido el valor de la educación, ¿sí? Una vez que usted lo entiende, usted logra sacar una sociedad adelante. Se demoran los pueblos en desarrollarse lo que se demoran en entenderse que la educación es la clave para eso. Entonces, esta gente lo tiene claro tempranito por la mañana, ¿sí? Entonces, la medicina social, o sea, todo son derechos. Todas estas cosas son derechos. Y en eso consiste el estado benefactor de los noruegos, que es lo que les da esa resiliencia para poder entender y enfrentar también momentos tan absolutamente difíciles. En el arte ellos tienen un escultor que va a ser la locura. Cuando nosotros lo vimos, eso fue una sorpresa muy grande. Se llama Gustav Vigeland. Él murió en 1943, era desde 1869. Es el escultor más prolífico de su tiempo y esculpió cientos y cientos y cientos de obras al aire libre. Pero lo impresionante de la escultura de él y de ese parque tan absolutamente alucinante, porque son 121 esculturas de un tamaño muy grande, esculturas de mujeres y de hombres, es que lo que le esculpe es la emocionalidad humana. Y ver en estos bronces tan grandes reflejados los sentimientos, la paternidad, la maternidad, el abandono, el amor, la soledad, el desamor. O sea, todo lo que uno lee en una novela el tipo lo esculpió. Y todo lo que uno se imagina que pasa por el alma humana es ese parque. Y cuando uno termina de andar ese parque, se ha metido en las profundidades del espíritu humano a través de la grandeza del bronce. Ellos son así, hacen unas vainas increíbles. Entonces otro día se mete en un museo y se encuentra con la obra de Munch. Y no solo el grito, sino la doncella y la muerte. Esta chica adolescente tan perturbadora en toda esa obra expresionista de este hombre que recorrería el mundo con ese grito aterrador que llevaría, él es noruego, trabajó el expresionismo alemán, pero su obra trascendió el horror de la época para ser capaz de encarnar los tiempos más duros y los tiempos de la transformación. Conocemos el grito, conocemos la historia, que se lo robaron, que se lo volvieron y lo devolvieron, pero toda la obra de él en conjunto, que es la que uno ve en ese museo, eso es una cosa increíble, verdaderamente conmovedora y dramática, no por la destreza de su pincel, sino por la capacidad infinita de captar esa oscuridad y esa esencia del ser humano en su transformación, en su vida y en su superación de la adversidad y de la muerte. Es una cosa impresionante. Entonces, ellos tienen una cantidad de cosas. ¿Quién no habrá aprendido filosofía con el mundo de Sofía, del filósofo Jostein Gaarder? Una pedagogía maravillosa para entender la puerta al pensamiento filosófico. Con esas historias de Sofía que van contando la filosofía, eso también es parte de toda la riqueza de esta gente. Y está toda esta música de Grieg que nace en Bergen. Bergen es divino, 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 divino. Y ahí él componía y su tumba está incrustada en el acantilado de un lago y compuso
Él tiene toda la, digamos, todo el espíritu de los compositores románticos europeos, pero él va a incorporar los sonidos folclóricos de los valles y de las montañas noruegas. Ahí es donde logra el espíritu nacional, y la gente lo conoce mucho por la obra de Peer Gynt, que es precisamente la musicalización de una obra de Ibsen. La última primavera y Olaf Tyrgensen son las obras más conocidas de él. Entonces él es parte de lo que le va a dar el espíritu a los noruegos. Los noruegos, como todos, pues también tienen sus oscuridades, y una de las oscuridades más polémicas es el black metal. Y el black metal es un movimiento que surge en los años 90, que ese movimiento es bastante complejo, es un movimiento, digamos, sonoro del metal, tiene historias muy bravas, como la de la banda Mannheim, y tiene historias hay una parte que es la recuperación del pasado vikingo, y hay otra parte que puede ser satánica, hay otra parte que simplemente es contraria al cristianismo, hay otra parte que queman iglesias, quemaron una iglesia del siglo XII. Es un movimiento que traspasa los límites de la oscuridad, y eso, entre ellos, pues no son pueblos perfectos, no hay ningún pueblo que no tenga oscuridades. Esto puede ser una expresión de esa oscuridad, pero también eran jóvenes, muy jóvenes, los que se metieron en este mundo del black metal. Esto es sumamente polémico, es dificilísimo de abordarlo, porque pues hay mucha oscuridad involucrada en eso. Entonces, pero es parte de la historia de ellos y es parte de la cultura de ellos, y forma parte de la manera como ellos pues atraviesan las luces y las sombras. No todos los pueblos lo tienen. Acuérdense que de todas maneras el arte de esta gente puede ser tan lúcido como tan terrible, ¿no? O sea, están en esos niveles en los cuales atraviesan unas barreras muy duras en su manera de mostrarse ante ellos mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que les digo, es de las cosas más polémicas. ¿Por qué es tan polémico? Porque tiene un montón de miradas. Hay quienes lo consideran un fenómeno delincuencial, sin más, porque hubo episodios de suicidio y homicidio dentro de la historia de la banda de Mannheim. Hay quienes lo consideran una búsqueda de la oscuridad, que en esas sociedades es simbólica, y para nosotros es real, porque nuestras oscuridades y nuestra muerte es real. Ellos se van a contactar con la gente de Medellín y con la gente de Pereira, que vivimos realidades que para ellos son simbólicos y para nosotros son tragedias históricas. Entonces hay quienes consideran un poco eso. Hay quienes consideran que en todo caso esto es un fenómeno musical, porque de todas maneras esto es una evolución del metal. Entonces el metal tiene una cantidad de subgéneros, está el thrash, está el black, y dicen que del thrash y del black sale el death, y ese death metal es lo que los noruegos van a empezar con una serie de bandas como Dark Throne y como bueno, Mannheim es la más famosa, pero no es la única, hay muchas. El asunto es que este movimiento se va a universalizar, y en todas partes del planeta hay gente que escucha la música y hay una cantidad de grupos. Esto, digamos, es también una manera de traspasar las barreras de las culturas a través de esta formación musical y de esta orientación musical. Entonces, pues eso depende de donde esté usted. Entonces, o sea, no se puede desconocer que en Noruega, el mundo Noruega es conocida también por el death metal. Y el death metal como una corriente musical. Tampoco se puede desconocer las vicisitudes y las oscuridades que han rodeado algunos de los miembros de sus bandas. Y tampoco se puede desconocer que las iglesias sí las quemaron. Entonces todo esto pasa al tiempo, ¿sí? Por eso es polémico.
Sí, es un movimiento de la música, sí es un movimiento, una parte de la, digamos, de la transformación del metal. También hubo unas manifestaciones vandálicas. Entonces todo esto pasa, pero lo único que uno no puede es desconocer esto, porque también es parte de la cultura noruega. Y como les digo, el arte de estos pueblos es muy particular, porque puede llegar a unos niveles del alma humana que uno no se imagina. Y en esa medida también puede conectar con otro tipo de realidades en otros planos y en otras partes del mundo. Eso era, digamos, como un intento por hacer diferentes miradas sobre por qué es tan polémico el death metal, pero también esa es una expresión de los noruegos y hay que contarla. Bueno, los noruegos tienen un sentido muy profundo de su folclore, de sus tradiciones nacionales. Para las bodas se visten con los trajes típicos y eso es muy bonito porque están muy elegantes con sus trajes típicos, o sea, la elegancia es el traje folclórico, como si nosotros para las bodas lleváramos los trajes de sanjuanero, o si lleváramos las faldas de la cumbia, o si lleváramos nuestros trajes típicos fueran nuestra manera de llevar la elegancia a los eventos más importantes. Eso da un sentido de propia valía y un sentido de autoquerencia que tienen ellos, ¿sí? Y todo ese pasado vikingo tan querido por ellos, de una naturaleza absolutamente desbordante. Esto es de una belleza. Noruega es hermosísima, es un poco más interior en sí misma, porque nuestro siguiente destino es Suecia, y Suecia se abre así al mundo con una ciudad absolutamente impresionante que flota en la vida, que es Estocolmo. No, esta gente es mucho más íntima, como sus cajitas de música, como toda su manera, digamos, como pequeña, pero grandiosa en sus valores. Hay una intimidad, un sentido de estar uno guardadito, protegido en Noruega, debajo de esos fiordos enormes, cocinando todas estas diferentes maneras de entender desde lo humano, desde lo solidario, la sociedad. Por eso es tan interesante ir a Noruega. Y después de eso nos vamos para Estocolmo. Estocolmo es una ciudad, pues, ¿qué te digo? Y llegaremos a Suecia, que tiene otras poco de historias tremendas que contarnos, de lo que vamos a ver después, por estas historias de los descendientes de los vikingos, entre los fiordos y la Valhalla, y la manera como ellos han entendido su sociedad. Entonces, desde los espacios de los premios Nobel, de los fiordos, de Ibsen, de Grieg, de los estados benefactores, del concepto de la educación, del concepto de sociedad, de su papel activo en la paz planetaria, de sus aprendizajes históricos, de sus paisajes deslumbrantes, de su inteligencia histórica y emocional, y el asombro que una sociedad así de bonita, con una naturaleza tan absolutamente desbordante, produce a la mirada y al corazón. En la narración de Ana Uribe, para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la soden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre
con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.